Muy buen día, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Hoy día tengo un invitado para hablar. ¿Se acuerdan que el otro día, hace muy poquito, estuvimos hablando del tema de todo lo que está pasando en los condominios, en los edificios, etcétera? Bueno, y algo nos quedó súper claro. Y quería hablar sobre el tema de la copropiedad, que nunca se ha hablado mucho, en realidad la gente no entiende muy bien de qué se trata. Entonces mi invitado de hoy es un especialista en eso. Me refiero a don Marco Antonio Sepúlveda. Él es abogado y muchas gracias por estar con nosotros, Marco Antonio, y nos va a responder todas las preguntas que podamos hacerle. ¿Cómo está usted? Muy buen día. Muy buen día, Miriam. Encantado en acompañarla. Oiga, Marco Antonio, hemos escuchado hablar muchísimo de todo lo porfiado que somos los chilenos, de que estamos haciendo fiestas, de que estamos saliendo cuando no deberíamos salir, cuando vamos al patio, al gimnasio del edificio, y la gente alega, y con razón alegan. Cuénteme un poquito, ¿qué significa esto de la copropiedad y hasta qué momento, hasta qué punto nosotros somos esclavos los que viven en un condominio o en un edificio? ¿Hasta qué punto son esclavos de esta ley de copropiedad? ¿Qué significa este contrato? Bueno, en primer lugar, eh, en términos figurados, obviamente, hablamos de esta esclavitud, ¿no? Aquí el tema es muy sencillo. Hay una ley, que es la ley 19.537 sobre copropiedad inmobiliaria, que regula, en definitiva, los derechos y obligaciones de los copropietarios de un condominio. Vamos a utilizar el término condominio como un genérico, ¿no? Porque cuando hablamos de condominio no solamente estamos hablando de esos condominios de casa, sino también la ley comprende o entienden por condominio a los edificios. Por lo tanto, ese es el término técnicamente correcto que usa la ley. Bueno, efectivamente, vivir en copropiedad, vivir en un condominio, no es lo mismo que vivir en una propiedad individual. Y efectivamente, usted tiene razón, nos falta un poco cultura todavía para vivir en esta forma especial de propiedad inmobiliaria. Efectivamente, ahí hay un reglamento de copropiedad, y ese reglamento de copropiedad es, diría yo, el principal texto que regula a quienes vivimos, porque yo también vivo en un condominio, Miriam, a quienes vivimos en el ámbito de la copropiedad inmobiliaria. Y ahí entonces se establecen una serie de derechos y obligaciones, y en definitiva, si estamos hablando de obligaciones, es porque hay restricciones en consecuencia. No solamente tenemos derechos, sino también en esta vida tenemos obligaciones. Sí, y ahí quiero detenerme un poquito que nos explique. A ver, esto de la copropiedad está regulado por ley, pero cada condominio debe fijar sus propias normas o también hay un marco regulatorio general. Efectivamente, hay un marco regulatorio general, que es la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, pero esta ley tiene una característica muy especial. En orden a que un principio que le informa es el de la confianza en cada uno de los condominios. Dicho de otra forma, dio amplia libertad o mucha libertad a cada uno de los condominios para establecer su propia regulación. Ya, entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo se establece esta regulación? Tienen que ir todos a una cierta asamblea, porque, a ver, yo partí diciendo que hace unos poquitos días habíamos tenido esta conversación con otros seres humanos que se dedican a la gestión y a la administración. Entonces, Correcto. ellos me hablaban de repente que no necesariamente tienen que ser todos los vecinos, digamos, los dueños, ¿no? O los co-dueños, sino que se arma una especie de reunión más pequeñita, de Asamblea. una asamblea más pequeña, no necesariamente tienen que estar todos, Bueno, mire, de acuerdo me refiero. en este sentido, para entender cómo se genera, ¿no? Se genera la reglamentación, porque al final del día eso es lo que usted me está preguntando, ¿cómo se reglamenta esta convivencia? Bueno, y discúlpeme porque le voy a hacer la pirámide completa para que se entienda Ujú, bien cómo funciona. Bueno, perfecto. punta a la pirámide evidentemente está la ley, pero a continuación viene este reglamento de copropiedad, y este es un reglamento de copropiedad que a partir
del año 97, es decir, de la ley de propiedad inmobiliaria, todos los condominios que fueron surgiendo a partir de esa fecha en Chile han nacido o nacieron con un reglamento de copropiedad. Es decir, el primer reglamento de copropiedad lo dicta la inmobiliaria, porque es un requisito sine qua non para que la inmobiliaria obtenga lo que se conoce como el certificado de copropiedad inmobiliaria, que es justamente uno de los antecedentes que los habilita para vender cada una de las unidades, ¿no? Sean los departamentos, las casas, etc. Pero a continuación también los propios copropietarios, reuniéndose en asamblea con los quórum que establece la ley o el reglamento, pueden adoptar acuerdos. En consecuencia, ahí lo que opera es la ley de las mayorías. Las mayorías que establece la ley o que establece el reglamento. Por lo tanto, es perfectamente factible que el día de mañana yo en un condominio tenga que respetar un acuerdo respecto al cual incluso yo voté en contra. Porque en el fondo, insisto y reitero, aquí opera la ley de las mayorías. Y en un nivel más bajo también está el comité de administración. El comité de administración es un ente, como su nombre lo indica, de administración, que también puede adoptar ciertas decisiones porque representa a la asamblea ordinaria. Estas asambleas pueden ser ordinarias o extraordinarias. La ley señala ciertas materias que son más delicadas que solamente pueden ser tratadas en asamblea extraordinaria. ¿Y qué significa eso en definitiva? Que tienen un quórum bastante más alto. Un quórum bastante más alto para reunirse y para adoptar acuerdos que las ordinarias. Ya. No sé si queda claro más o menos Sí. cómo se administra. Sí, me queda claro. Lo que me faltaba a mí, ese nombre técnico del comité, era... De administración. Exacto. Ahora, en estos momentos en que estamos en estado de excepción, que entró este tema de la pandemia, tengo entendido que habría una parte está regulada, ¿no? Incluso me comentaban el otro día que había sido casi como por chiripazo, digamos, de que estaba regulada. Pero, ¿qué pasa hoy día? Porque hoy día cambió un poco el escenario, ¿no? No sé si de la convivencia misma, sino que de todos los permisos que pueden haber dentro de, y la seguridad y todo eso que debe haber dentro de cada condominio. Bueno, tal como les señalaba yo hace un instante, los condominios son bastante autónomos para autoimponerse sus reglas, conforme a lo que yo les señalaba. Pero evidentemente hay reglas que no pueden dejar de respetarse. ¿Cuáles son? Bueno, en primer lugar, las que dicta la autoridad en una época como esta, una época de pandemia, y quizás otras normas legales que están establecidas ya en otras leyes, que son distintas a la ley sobre copropiedad inmobiliaria. En buenas cuentas, este comité tiene que haber funcionado por estos días en todos los condominios del país, ¿no es cierto? Sí, porque si usted se da cuenta, hay prohibición, ¿no?, de celebrar, y de hace tiempo, ¿no?, esto incluso antes de la cuarentena, que incluso ya, primero comenzó como sugerencia, ¿no? Primero comenzó con sugerencia que no podían haber reuniones de más de X cantidad de personas, ¿no? Luego esa recomendación se fue transformando en obligación, ¿no? Por lo tanto, es bastante difícil y bastante complejo que hoy puedan realizarse asambleas presenciales, ¿no? En cambio, es mucho más fácil que opere el comité de administración, que normalmente tiene un número mínimo de 3 miembros, puede tener más integrantes, ¿no? Pero el número mínimo que establece la ley es de 3 integrantes. Evidentemente, ellos podrán funcionar presencialmente, vía Zoom, como lo estamos haciendo nosotros ahora, etcétera, ¿no? Por ejemplo, claro. Ya. Claro. Oiga, y respecto de eso mismo, entonces, ¿usted qué aconsejaría? Que cada uno de los del comité de administración de todos estos condominios se atengan a hay una cierta regulación, me refiero a lo que, algún tipo de listado, por ejemplo, en seguridad, con respecto de tanto seguridad por las cosas que entran, que salen, los delivery, las cartas, las encomiendas, etcétera, como también a la seguridad del personal que trabaja en cada edificio? Bueno, la pregunta que usted me hace, Miriam, es una mega pregunta, ¿no? Porque abarcó diversos y numerosísimos aspectos. Bueno, lo primero que debo responderle ante una pregunta tan amplia como esa es que debe siempre funcionar el criterio. Lo que es más difícil en los seres humanos, precisamente, ¿no? El buen criterio. Eso no está escrito en ninguna ley, el buen criterio. Ahora, efectivamente, tenemos que ver en cada caso cuál es la situación concreta. Por
Por ejemplo, en materia laboral, usted justamente lo planteaba recién, ¿no? Cuál es la situación, qué sé yo, de los conserjes, cuál es la situación de los auxiliares de aseo, etcétera. Ahí hay un tema, ¿no? Ahí hay instrucciones claras y precisas de parte de la autoridad. En el caso de los conserjes no hay problema, pero el resto del personal del edificio, salvo aquellos que ejercen, ¿no?, labores de seguridad, lisa y llanamente no están autorizados para ir a trabajar, por ejemplo, ¿no? Ahora, en cuanto a las medidas de salubridad, o de salubridad, que me imagino que lo que usted está haciendo alusión, delivery y otras situaciones como esas, bueno, ahí sinceramente las precauciones que el buen criterio, insisto, aconseja adoptar. O No sea, vamos a el sentido común, que el que dicen que es el menos... el menos común, exactamente, todos Claro. los sentidos. Ahora, le reitero ese punto, usted no va a encontrar un instructivo donde se regule a ese nivel de detalle todas estas situaciones, y menos en el ámbito de la copropiedad inmobiliaria, porque claro, lo que hay instructivos hoy día son de otra naturaleza, ¿no?, referidos a permisos, salvoconducto, dictámenes de la inspección del trabajo, es decir, de instituciones, ¿no?, que fiscalizan determinadas áreas del quehacer nacional. Pero, por ejemplo, nosotros en materia de copropiedad inmobiliaria no tenemos un ente superior, por decirlo, una suerte de superintendencia, para hacer una Ujú. analogía, que nos dicte pautas, que nos dicte instrucciones, etcétera. No existe eso respecto a los condominios. Como si existe una dirección del trabajo en materia laboral, por ejemplo. Claro, claro, claro. Ahora lo quiero llevar al punto siguiente. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo sé que está sucediendo muchísimo, que hay mucha gente que está dejando de pagar ya tanto los arriendos como también los gastos comunes. Ah, ¿Qué está pasando con Sí. eso? Porque igual los administradores de cada condominio tienen gastos fijos. ¿Qué se hace ahí en ese caso? ¿Cómo está Bueno, el sistema? ese, ese yo diría que es un tema neurálgico, ¿no? En la realidad presente de los condominios, y no cree usted que solamente está sucediendo en Chile. Yo por razones académicas tengo conexiones con profesores de otros países, por ejemplo, Perú, España, etcétera, y es una situación que también se está dando en otras latitudes, en otros países, ¿no? Hasta el momento, la respuesta es muy sencilla a lo que usted está preguntando. No se contempla ninguna excepción para efectos del no pago de gastos comunes. Por lo tanto, hoy día lo que corresponde es cobrarlo. O sea, así de sencillo. Ahora, cada condominio, cada comité, cada administrador analizará qué tan duro o qué tan flexible puede ser, también de acuerdo a las necesidades económicas, ¿no es cierto?, de cada condominio. Incluso le digo, podría llegarse hasta el corte de luz, ¿no? Ya, cosa que sucede en tiempos normales, digamos, pero eh, Bueno, claro, porque la ley de copropiedad no tiene una norma especial para época de pandemia, y no hay ninguna norma hasta el minuto, ninguna norma legal que se haya dictado, a pesar que por ahí andaba dando vuelta un proyecto justamente que se hacía cargo de esta situación. Pero bueno, mientras sean proyectos, no son ley de la República, en consecuencia es como si no existiera, ¿no? No tiene fuerza obligatoria, ni nada que se le parezca. En consecuencia, actualmente lo único que rige es la ley de propiedad inmobiliaria. perfecto. Y cuando hablamos de esta ley de copropiedad inmobiliaria, ¿de qué estamos hablando? De los derechos y obligaciones, me decía usted, de los propietarios y también, obviamente, de los arrendatarios cuando llega el caso, ¿no? Bueno, en definitiva, esta ley y el reglamento es aplicable no solamente a los copropietarios, sino en general a todos los ocupantes, por utilizar Ya, una expresión amplia, ¿no? A todos los ya, ocupantes del respectivo condominio, y eso incluye hasta las visitas, ojo, hasta las visitas. ya. Cosa que uno no sabe, no tiene idea en realidad cuando arriba. No porque, no porque, mire, yo a raíz de la pregunta que usted me formulaba hace unos segundos, ¿no? Ujú. Usted me decía, ¿qué recomendaría? Bueno, yo la primera recomendación que hago ante este tipo de situaciones es que los comités y los administradores se asesoren. Uno a veces no puede llegar y adoptar decisiones sin conversar con alguien que entienda del tema respecto al cual se pretende tomar esa decisión, ¿no? Por lo tanto, eso sería también, además de utilizar el buen criterio, asesorarse. Porque
aquí nosotros lamentablemente no somos personas que sepamos de todo, ¿no? No somos una suerte de genio renacentista, Leonardo da Vinci, ¿no? Que sabemos de todo, ¿no? A pesar que hay algunos que creen, por ejemplo, yo a los administradores siempre les digo, o sea, ustedes son administradores, es súper importante tener una administración eficiente, un administrador, pero ustedes no dominan todos los temas, ¿no? Menos los miembros del comité de administración que son copropietarios, son solamente copropietarios. En consecuencia, mi principal consejo es que según cuál sea la materia respecto a la cual usted va a tomar una decisión, asesórese, debe asesorarse. Ahora, ahí topaste un punto que me gustaría aclarar un poquito, porque a veces, por lo menos antes, no sé ahora, el tema del administrador a cargo de un condominio no necesariamente estaba a cargo de un profesional que supiera del tema. Muchas veces se le encargaba a una de las personas que vivía ahí que hiciera, digamos, el de cobrar, ¿no? El de poner algunas recomendaciones de repente en un ascensor, etcétera. No más que eso. ¿Tú recomiendas que sean con administradores profesionales? Bueno, ¿Existen administradores efectivamente. profesionales? Segunda A ver, pregunta. mire, insisto también que es otra pregunta compleja, pero la primera respuesta sería sí, por una cuestión de lógica, ¿no? En general, cuando alguien contrata a otra persona para desempeñar un determinado cargo, uno lo que espera o lo que debiera esperar que esa persona tenga la preparación adecuada para desempeñarlo. Eso sería lo primero, ¿no? Ahora, claro, siempre uno encontrará excepciones, ¿no? Pero a veces son las excepciones que confirman la regla. Tal como a veces también usted encuentra gente que tiene muchos pergaminos y luego en la práctica resulta ser un fiasco. Bueno, están esos dos, no, efectivamente. Sí. Pues la respuesta a priori es sí, sí. Ahora, eso no significa que no hayan otros profesionales que quizás no hayan hecho un curso de administración, por ejemplo, que no tengan las competencias para transformarse en un muy buen administrador. Y ejemplos hay claro de ello en muchos condominios. Pero efectivamente, el mundo tiende hacia la especialización y en consecuencia debiera ser en lo posible un administrador profesional, ¿no? Lo cual tampoco le asegura nada. Usted sabe que el movimiento se prueba andando. Claro. Ahora, respecto de las atribuciones que tienen los conserjes, los administradores, me llamó la atención un tema que hace muy poco pasó y que fue noticia. Aquel conserje que en algún momento les pedía a los copropietarios que iban saliendo, digamos, pedía el certificado o el permiso para poder salir. ¿Puede el conserje hacer eso? No, fíjese que yo ahí tengo serias dudas. Evidentemente esto no está resuelto en la ley de copropiedad inmobiliaria, lo que usted me está preguntando, pero yo tengo serias dudas. Creo que esa ya es una situación un tanto extrema, ¿no? Distinto es quizás la situación inversa, ojo, quizás la situación inversa. Es decir, si estamos en una época de cuarentena, admitir ingreso, sobre todo de visitas de personas extrañas al condominio que no porten un permiso o un salvoconducto. Fíjese que ahí la situación me parece distinta a la que usted está planteando. No es lo mismo la entrada que la salida, por decirlo de No, alguna por supuesto, por supuesto. Aparte, me estoy acordando en este momento de varias veces que hubo incluso entradas de personas que al final lo que terminaban haciendo era yendo a robar, digamos, o a asaltar Exactamente. algunos No, departamentos, por ejemplo. ya más que yo estas medidas en cierta forma no es que las justifique, ¿no? Pero si una vez las entiende por lo que usted comenzó planteando al comienzo del programa, ¿no? Valga la redundancia, de que los chilenos nos hemos portado mal, ¿no? Nos hemos portado mal, no hemos respetado en muchos lugares la cuarentena y entonces me parece que a veces son medidas que son tomadas más bien por desesperación, por impotencia, bueno, por una necesidad imperiosa, ¿no? Más allá de si están bien o mal tomadas, ¿no? Pero a veces es entendible, fíjese, porque hay gente que de verdad se porta muy mal. Ahora, ¿por qué me quedó también dando vuelta una cosa? ¿Por qué la inmobiliaria es quien hace este reglamento de copropiedad?
Sí, es una muy buena pregunta, pero tiene una razón histórica, fíjese usted. ¿Mm? Que sucede que la ley antigua, que era la ley 6071, era una ley de la década de los 30, que es la primera ley que reguló esta materia en Chile, no decía nada, sino que al respecto, sino solamente entregaba a los copropietarios la posibilidad de dictarse este reglamento, entre ellos, ¿no? Dictarlo entre ellos. ¿Qué sucedió a lo largo de la historia, a partir de la década de los 30, después de la ley 6071, que tal como hubo condominios que sí se otorgaron un reglamento, hubo otros que no lo hicieron? Entonces, sucedió en definitiva que en Chile habían muchos edificios o condominios en general que no tenían reglamento de copropiedad. Entonces el legislador del año 97, para obligar a que todos los condominios nacieran a la vida del derecho, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ujú. Con un reglamento, lo estableció como un requisito para obtener el certificado de copropiedad inmobiliaria, lo cual no obsta, evidentemente, que los copropietarios a continuación pueden modificarlo, eso no hay ningún problema, ¿no? Incluso más, hay una norma que suele ser olvidada en la ley de copropiedad inmobiliaria que obliga dentro de un determinado plazo al administrador del condominio a citar a una asamblea de copropietarios para que ésta se pronuncie en orden a si se mantiene o se modifica el reglamento que otorgó la inmobiliaria. Lamentablemente, el desconocimiento, incluso de parte de administradores, y para qué decir de copropietarios y comité de administración, bueno, hacen que esta norma no la apliquen. Ah, perfecto. Eso yo creo que nadie lo sabe en realidad, que pueden variar eso, ¿no? Incluso es una obligación que tiene el administrador de Ya. hacerlo, de dar esa asamblea. O sea, de ahí la importancia entonces de que se asesore realmente Por supuesto, por por alguien que supuesto, sabe más. Oiga, y por me queda una supuesto. duda. ¿Se acuerda que hace un tiempo, ya unos cuantos años en realidad, partió una posibilidad que tenían, por ejemplo, un grupo de casas que tenían una calle común, los típicos pasajes, ¿no? Ah, sí. Se podían cerrar y se transformaban en condominios. Pero en realidad, No, no son condominios. condominios. Sí, pero no se transforman en condominios. Lisa y llanamente ahí lo que hay es que se cierra un bien nacional de uso público, porque las calles son eso, ¿no? Son bienes nacionales de uso público, no obstante que sea un pasaje, ojo, Ujú. igual bien nacional de uso público, y ahí lo que hay una ley que regula esa materia que no tiene nada que ver con la copropiedad Ya. inmobiliaria, que permite, por motivos de seguridad, en definitiva, a los vecinos ponerse de acuerdo y pedir la autorización para el cierre. Pero eso no lo transforma a ese conjunto de Mm. casas en un condominio regulado por la ley 19.537. No, Perfecto. no todo conjunto inmobiliario puede acogerse a esa ley. Eso es otro tema también requete Ya. relevante, fíjate. Hay muchos condominios en Chile que uno, claro, visualmente los ve, valga la redundancia, como Ujú. condominio, pero que en realidad no están acogidos a esa ley. Se regulan por otra normativa. Perfecto. O sea, son solamente un grupo de casas, por ejemplo, que se cerraron nomás y se adueñaron, ¿no? De ese espacio público. En ese caso sí, pero en ese caso están autorizados, pero también hay Ya. condominios en Chile, que están ubicados en determinadas zonas, por ejemplo, en la región metropolitana, y no obstante que funcionan como condominio, incluso usted va, tienen casetas de guardia, es decir, Ujú. visualmente todo da la sensación que es un condominio, pero no es un condominio porque no cumple los requisitos para acogerse a esa ley, que son bastante estrictos, ¿no? Y eso es un gran problema porque justamente no da lo mismo estar acogido o no estar acogido a la ley por un montón de razones. Por un montón de razones. Nómbreme ah, alguna. Nómbreme bueno, alguna de las bueno razones. de partida una que es muy fundamental, la facilidad para el cobro de gastos comunes. La facilidad para Ah, los gastos comunes es extraordinaria. O sea, dicho de otra forma, la gran ventaja que tiene la ley 19.537 es que facilita la administración del condominio. Con eso quizás le englobo muchos ya, aspectos. ya. Perfecto, perfecto. Exacto. Y ahí entonces mientras, digo yo, bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, con las antiguas CITE? Bueno, eso no son condominios, son CITES. Pero también son un poco lo mismo, ¿no? Son Bueno, distintas se casas que parecen, tienen también sí, 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 una sí, calle común, sí. digamos.
Bueno, ahí habría que ver si esas CITES están acogidas o no, y como usted muy bien me dice, antiguas, por lo tanto, tendrían que haber estado acogidas a la ley 6.071, ¿no? Habría que analizar caso a caso, o sea, cuál es el régimen Ya. jurídico que le aplica, ¿no?, a cada una de estas CITES. Perdón, hay algo que me quedó en el tintero. Con los administradores me parece que usted me formuló una segunda pregunta que yo quizás no se va a alcanzar a responder. Con los administradores me hizo una segunda pregunta, ¿no? O le respondí lo que usted ¿Y tú me... crees que yo me voy a acordar de la segunda que te No, hice? porque usted me estaba preguntando esto de que si debían ser profesionales. Yo le respondí categóricamente que sí, Sí, ¿no? Debe sí, ser sí, sí. capacitada y evidentemente deberá capacitarse o capacitarse Y si obligatoriamente todos los condominios deberían tener alguno, ¿no? Por aquello que yo puse el caso, que de repente hay gente que ponen a una de las mismas personas que vive ahí y no A ver, sabe, muchas veces no sí, sabe todas las obligaciones que tiene. Hemos visto incluso muchas veces en las noticias, y a veces noticias trágicas, ¿no? Con el tema, por ejemplo, de los shaft, o que no así es. hacen las mantenciones de los ascensores, Así porque es. no tienen la, la, la- la información incorporada de lo que tienen que hacer, ¿no? De todas las Sí, obligaciones, todos los bueno, deberes. en ese sentido, a riesgo de ser majadero y reiterativo, evidentemente que es conveniente un administrador profesional. Eso no cabe duda de aquello, ¿no? Ahora, si es obligación tener administrador, no, no es obligación. Incluso la ley se pone en esa situación. La ley se pone en la situación de que un condominio, ya sea de forma transitoria, temporal o permanente incluso, ¿no? No tenga administrador y en ese caso el cargo lo debe asumir el presidente del comité de administración. Eso lo dice la ley expresamente, que Ya. hace las veces de administrador el presidente del comité de administración. Y ese presidente es obviamente elegido por la Asamblea Total. O sea, claro, o sea, el comité de administración es nombrado por la asamblea de copropietarios, ¿no? Una asamblea Perfecto, ordinaria, basta que perfecto, sea ordinaria. ¿Mm? Así es perfecto. que, no, nada, perdón, continúe, perdón, No, nada, es que se me había ido el audio, disculpa. no, no te preocupes. Entonces, yo creo que queda súper claro, o sea, dentro de la generalidad de lo que hemos hablado hoy día, ¿no? De qué se trata estos reglamentos de copropiedad, esta ley para ser acogido como un condominio, ¿no? Así es, así es, ¿Quieres así es. agregar algo? No, yo creo que hemos hecho un análisis general, ¿no? Y claro, si hubiese interés en ya desarrollar en el futuro situaciones más específicas, particulares, bueno, ningún inconveniente, estoy a su disposición, Miriam, para que lo conversemos, pero en realidad creo que es suficiente por el espacio de tiempo que hemos tenido, los temas que hemos abordado precisamente. Le damos las gracias al abogado Marco Antonio Sepúlveda por haber estado con nosotros. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí hoy día en esta conversación. Muchas gracias, Miriam, que esté muy bien. Muchas gracias igualmente. Y a ustedes, señoras y señores, les aviso entonces que tenemos un nuevo programa en tiempos de coronavirus en la próxima semana. ¿Les parece? Nos vemos el lunes. De todas maneras, muchas gracias por haber estado ahí.